Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Política Entre Dos. Mi nombre es Héctor Rosario y en el día de hoy tenemos un invitado especial. Él lo puedo definir como una persona que es historiador, es profesor, además de eso es un gran luchador por los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Recibamos aquí a Rafael Bernabe. ¿Cómo estás, Rafael? Saludos, Héctor, y saludos a todos los que nos sintonizan. Claro que sí, claro que sí. A mí me gusta siempre empezar con esta pregunta. ¿Cuál fue ese clic que hubo en su vida que usted decidió lanzarse a la política? Bueno, la política habría que definirla de dos maneras. La política, cuando decimos política, a veces se piensa estrictamente en la política electoral, ¿verdad? En la participación electoral. Pero yo defino política en un sentido mucho más amplio, que es las luchas por cambiar, ¿verdad? De alguna manera, impactar, cambiar, transformar lo que hace el gobierno y lo que hace el Estado, ¿verdad? Eso para mí es lo que define la política. Y en ese sentido, yo he estado involucrado en la política desde muy joven, todavía desde la escuela, ya desde la escuela superior estaba yo participando en actividades políticas. Muchísimo antes, yo participé como candidato la primera vez en el 2012, Es verdad. como candidato a la gobernación del PPT. Pero antes del 2012 yo llevaba ya, vamos a ver, 77 son 23, más 10 son como 35 años llevaba yo Wow. antes, ¿verdad? Participando en coaliciones, en movimientos, en marchas, piquetes, actos de desobediencia civil, en actividades obreras, estudiantiles, ambientales, en contra de la presencia marina en Vieques. Así que yo vengo participando, ¿verdad?, en la política desde muy joven. La motivación fue la suerte que tuve por circunstancias que yo mismo no puedo explicarme muy bien, pero que muy joven pues me interesé en las luchas sociales, en la lucha por la justicia social y decidí involucrarme en eso. En el sentido más estricto de la palabra, ¿verdad?, la política electoral, para el año 2009-2010, un grupo de compañeros y compañeras nos planteamos la necesidad de que esas luchas que nosotros habíamos estado participando por muchísimo tiempo, como te dije, en la calle, hacemos marchas, hacemos protestas, hacemos piquetes y todo lo demás para exigir protección del ambiente, exigir que se respeten derechos de los trabajadores, defender la universidad, defender los derechos de la mujer, etcétera. Que todas esas luchas en las que estábamos involucrados tenían que tener también una expresión política, una expresión en el gobierno, que en vez de estar afuera o solamente afuera piqueteando y marchando, también tuviéramos legisladores dentro del Capitolio impulsando esas mismas ideas. Así que ahí, más o menos en el 2009-2010, es que nos planteamos la necesidad de crear o de inscribir para participar en las elecciones un movimiento político que representara esas mismas luchas que estábamos activos en la calle, pero que las representara en el terreno electoral. Y ahí fue que inscribimos para las elecciones del 2012 al Partido del Pueblo Trabajador. Y después, de nuevo, participamos en las elecciones del 2016 como Partido del Pueblo Trabajador. Luego de las elecciones del 2016 nos planteamos no simplemente seguir repitiendo el mismo ejercicio, sino que debíamos explorar la posibilidad de que junto a otras personas, los que estábamos en el PPT, pero junto a un grupo más amplio de personas que también estaban interesados en crear una alternativa para la política puertorriqueña, pudiéramos crear algo más amplio, más abarcador, y de ahí fue que nació el Victoria Ciudadana. Pero volviendo a tu pregunta, el clic, hay dos clics. Un clic muy joven, cuando me empecé a interesar en las luchas sociales, eso ocurrió hace muchísimo tiempo, y más o menos en el 2009-2010, cuando tuvimos una serie de discusiones, ¿verdad? Y nos concluimos que ya había llegado la hora de crear un vehículo electoral para llevar al terreno electoral las luchas en las que habíamos estado participando de hacía muchísimo tiempo. Vamos a darle un poquito para atrás. Sí. ¿Cómo era Rafael en su niñez? ¿Era el nene tranquilo? ¿Se portaba mal en la casa? ¿Hacía maldades?
No, yo era un niño bastante tranquilo. Ok. Yo tuve una niñez un poco atípica, quizás, bueno, no sé, ¿verdad? Yo me crié en una casa que estaba relativamente apartada físicamente de otras viviendas. No era una casa de urbanización, ¿verdad? Como diríamos hoy. ¿En qué pueblo fue ese? Yo vivía en un barrio que se llama Monacillo, Ok. que es una zona que está entre Guaynabo y Río Piedra. Ujú. Oficialmente era parte de San Juan, ¿verdad? Estaba más cerca de Río Piedra que de Guaynabo, pero está entre medio de eso. De la media. Por ahí cerca de donde está el hospital de veteranos. Ok. Hoy, en la actualidad, el hospital de veteranos. Esa zona por ahí, un poquito más hacia Guaynabo. Pues en esa zona, que en aquella época era una zona semirural, ¿verdad? Había mucha menos construcción que lo que hay ahora. Y yo crecí en una casa allí que tenía un patio muy grande, eran como 2 cuerdas de terreno que tenía la casa. Y estaba bastante apartada de otros lugares. O sea que yo fui un niño que crecí en un vecindario donde tenía pocos amigos de Sí, vecinos, sí, ¿verdad? Como vecino. otros, o sea, otros niños que salen a la calle a jugar con A los, jugar. etcétera. Pues yo realmente no, la carretera que pasaba por el frente de mi casa, por ejemplo, era una carretera, no tenía acera, ¿verdad? Era como una, o sea, que era hasta peligroso que uno estuviera en la calle Wow. ahí jugando, ¿verdad? Así que yo en ese sentido me crié bastante apartado. Mis amigos eran en la escuela, ¿verdad? Yo tenía amigos en la escuela. Y había un barrio más pobre, ¿verdad? Más empobrecido, que estaba relativamente cerca. Tenía algunos amigos allí que a veces venían, a veces a jugar baloncesto en casa, etcétera. Pero la realidad es que tenía una niñez, no era una niñez triste ni, ¿verdad? Ni mala para nada, me quedo, todo lo contrario. Pero una niñez bastante solitaria en ese sentido. Yo tenía 2 hermanos, un hermano y una hermana. Y yo desde joven, pues fui un niño que en aquella época no había internet, no había juegos de video, No, no no. había ninguna de estas cosas, Jugar al había escondite. televisión e incluso la mayoría de los programas no eran, ¿verdad?, dirigidos a los niños. Así que yo me crié en ese patio muy grande, jugando, como tú dices, ¿verdad?, jugando al escondite y jugando chico paralizado y subiendo, había muchos árboles, subiéndome a los árboles, jugando a la guerra, porque jugábamos a la guerra, y, ¿verdad?, y todos estos juegos. Y en ese sentido fue un niño bastante activo, ¿verdad? No era y desde muy niño le desarrollé un gusto muy intenso por la lectura, ¿verdad? Siempre me gustó leer desde bastante niño. Mis padres leían mucho. Yo creo que el ejemplo de ellos fue importante, pues yo los veía siempre leyendo y no solo leyendo, sino disfrutándose la lectura, ¿verdad? Leían novelas o leían lo que fuera y lo comentaban entre ellos y Sí, ¿verdad? sí. Léete este libro que está bien bueno, ¿Cuál es su libro ¿verdad? favorito? Ahora te digo, pero así que yo cogí desde muy joven el interés por la lectura. Inicialmente pues leía cómics, ¿verdad? Y después leía novelas de aventura y ese tipo de cosas que a los niños les gustan. Y después pasé a leer libros de historia, sobre todo de hechos así que fueran bastante espectaculares. Lo que más se acerca al libro de aventura, ¿verdad? Ujú, es verdad. Libros de exploradores o incluso de guerras, ¿verdad? Historia de... Y después ahí uno va pasando a estudiar, a leer de otros temas. Pero desde muy niño leía mucho y por lo tanto era un niño bastante tranquilo, ¿verdad? Porque cuando uno lee está tranquilo, Sí, ¿verdad? necesita tranquilidad. Está tranquilidad, está sentado en un sitio leyendo. O sea que en ese sentido, sí, yo fui un niño tranquilo, pero no fue un niño, no era ni en la escuela ni en mi vida, ¿verdad? Tampoco era un niño, lo que en mi época llamaba un estofón, tú sabes, que simplemente Sí, sí. leía, que simplemente... No, yo corría y corría bicicleta por el patio y trepaba árboles y todo lo demás, ¿verdad? Como cualquier otro niño. Pero sí, no, un niño tranquilo y no creo que le haya dado mucho dolor de cabeza a mis padres en términos de, ¿verdad? De la conducta. Siempre ha habido alguna travesura aquí o allá, Es pero, normal, pero en normal. términos generales, era un niño bastante tranquilo. Me iba a decir cuál era su libro favorito. Ay, bueno, ¿libros de qué tipo? Porque es que
el que lo puede leer una y otra vez Es y que no yo se he leído cansa. tanto, ¿sabes? ¿Verdad? Yo leo mucho, como A dije. mí me encanta. Yo, Yo soy escritor. yo leo mucho, estoy leyendo todo el tiempo. Y, ¿verdad? Son tantos los libros interesantes que he leído que es difícil decir, este es mi libro favorito. Hay muchos que son libros que yo disfruto mucho. Algunos son libros de ficción, ¿verdad? Otros libros son de historia. Eh, bueno, así que me venga a la memoria ahora. Hay un novelista que me gusta mucho, un novelista alemán, un novelista bien importante del siglo XX. Se llamó Thomas Mann. Escribió unas novelas fantásticas, buenísimas, ¿verdad? Es un clásico de la literatura del siglo XX. La novela, hay una que se llama La montaña mágica, que es muy buena. Hay otra que se llama El doctor Faustus, que es como una reelaboración del mito de Fausto, ¿verdad? Que es Ajá. el hombre que le vende el alma al diablo. Eh, y otros textos de él, es un autor que me gusta mucho. Eh, y te podría mencionar así montones de autores. Autores contemporáneos, por ejemplo, me gusta mucho un novelista turco que se llama Orhan Pamuk, que se ganó el premio Ok. Nobel hace, no sé, 10 años, algo así, que es un novelista muy interesante, eh, que escribe sobre la realidad de su país, ¿verdad? Y los problemas, las contradicciones y las tensiones culturales de Turquía, que es su país. Es muy interesante y a pesar de ser un lugar tan lejano a nosotros, me parece que tiene muchas veces mucho parecido Ujú. con cosas que debatimos en Puerto Rico, porque él habla de cómo Turquía es un país que, sobre todo sus clases medias, aspiran a ser europeas, ¿verdad? Ven a Europa como Su norte. su modelo de civilización, y a la misma vez eso les causa mucha ansiedad, porque sienten que están perdiendo su identidad propia, ¿verdad? Y entonces están como con esa ambivalencia, ¿verdad? Queremos seguir siendo turcos, queremos afirmar nuestra identidad, pero a la misma vez queremos ser modernos y queremos romper con estas tradiciones que nos atan al pasado y que no nos permiten ser modernos. Entonces, plantea toda una serie de temas muy interesantes eh, que me gustan mucho. Hay figuras, ¿verdad?, históricas que recientemente yo leí, uno de los autores que más me ha influenciado a mí, que además de ser una gran figura política, fue un gran escritor, que es Trotsky, León Trotsky, Ok. ¿verdad?, uno de los líderes de la Revolución Rusa y después de la Revolución Rusa, uno de los grandes líderes de la lucha contra el estalinismo, ¿verdad?, desde una perspectiva socialista. Pero además de todas esas cosas que hizo también Trotsky, fue un gran escritor. Él tiene un libro clásico también, que es La historia de la Revolución Rusa. Wow. Es un documento es un libro que son 3 volúmenes, deben tener fácilmente 1.000 o 1.200 páginas la totalidad, Wow. pero es un libro fascinante, ¿verdad? Sí, me imagino, me Es una imagino. historia fascinante, ¿verdad? Tan interesante como cualquier novela. La autobiografía de Trotsky, él escribió un texto que se llama Mi vida, que es como, ¿verdad?, la autobiografía suya, sus memorias, que también es un texto fascinante. Pero nada, aquí yo podría estar 3 horas hablándote de El escritores que me libro, el gustan. Yo sé libro. que está allí la foto, aquí en mi oficina, José Martí, Jorge ¿verdad? Es un Martín. autor que me gusta mucho. A José Martí se le conoce, la gente lo recuerda sobre todo, es como un caso de Trotsky, ¿verdad? Ujú. De estos seres que uno son casi como inverosímiles, ¿verdad? Porque son líderes políticos, organizadores políticos, además era poeta, Ujú, es verdad. además era cronista, que es lo que te iba a decir, que es lo más interesante. La gente lo recuerda sobre todo como poeta, pero él era también un cronista extraordinario, ¿verdad? Él vivió la mayor parte de su vida adulta en Estados Unidos, en Nueva Ok. York, José Martí, y él se ganaba la vida escribiendo reportajes de lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Que lo enviaba a la prensa latinoamericana, a México Ujú. y a Argentina. Y así que son miles y miles y miles de páginas de Martí relatando lo que estaba pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? Y relataba de todo, las huelgas,
las exposiciones industriales, las exposiciones de arte, la inauguración del puente de Brooklyn, Coney Island, este centro de diversiones en Nueva York, todo tipo de proceso, de suceso, de situación, que era como una crónica del mundo moderno que estaba surgiendo, ¿verdad? Del mundo industrial, de las grandes ciudades que estaban surgiendo. Y Martí retrata todo eso en sus escritos. Y son, creo que se llama, el volumen que recoge estas cosas, son varios volúmenes, se llama Escenas Norteamericanas. Ok. Y es fascinante, ¿verdad? Todas esas lecturas. Pero como te dije, ¿verdad? Son muchos los autores que me gustan, autores puertorriqueños que me gustan mucho, ¿verdad? Y yo he trabajado, escrito sobre algunos de ellos, ¿verdad? Alejandro Tapia, un autor súper interesante. Zeno Gandía, ¿verdad? Las novelas de Zeno Gandía. Casi todo el mundo ha leído La Charca, pero tiene otros textos interesantes. Autores más recientes, ¿verdad? Como Luis Rafael Sánchez, Edgardo Rodríguez Juliá, José Luis González, ¿verdad? Un autor de la generación que llaman del 40. El autor de La Carreta. René Márquez. René Márquez. No, la literatura puertorriqueña, ¿verdad? Julia de Bulgo, Luis Pález Mato. La literatura puertorriqueña es fascinante también, así que, como te dije, para mí es imposible decir este es mi autor favorito, porque es que son muchos favoritos. Pasas tu niñez, llega tu juventud, terminas cuarto año y te vas a estudiar historia en la Universidad de Princeton. Sí, como tú señalas, ¿verdad? Hice mi escuela primaria y mi escuela secundaria aquí en Puerto Rico. En 1977 fue que me gradué de escuela superior y ahí me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de hacerlo y yo digo ahora, tú sabes, la verdad que uno es bien atrevido porque yo me gradué en el 77, tenía 18 años y, ¿verdad? Y me fui a estudiar afuera, que es interesante, ¿verdad? Porque uno se separa de la familia, claro. Se va a vivir por su cuenta, ¿verdad? Siempre tiene el apoyo de la familia, en el caso mío. Adquiere otras responsabilidades. Sí, ¿no? Y yo creo que parte de lo que lo atraía a uno, ¿verdad? Era la libertad, porque uno entonces estaba, ¿verdad? Por su cuenta por allá. Esa es otra, ¿verdad? Cosa que ha cambiado mucho, porque cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el 77, uno realmente se iba. Yo tengo una idea de que en el mundo actual uno nunca se va, ya es imposible irse, porque tú te vas a estudiar. Yo tengo sobrinos míos, por ejemplo, hijos de mi hermana, que ya están en la universidad o pasaron de la universidad y se fueron a estudiar afuera, igual que yo, pero no se van, porque ahora tú tienes celular todos los días. Claro. Cuando yo me fui, tú te ibas. Con suerte tú llamabas una vez al mes por teléfono a casa de tus O enviabas padres. una carta que llegaba una semana después. Eran cartas, exactamente, tú mandabas cartas y recibías cartas. Y una vez al mes, más o menos, tú llamabas porque era caro llamar, sí. Además. Ahora tú te vas a estudiar afuera, pero todos los días llamas por celular y te ven la cara por Skype, sí. Y te ven la cara por WhatsApp, o sea, por Facebook, y estás constantemente texteando. O sea que tú no te fuiste, sigues igual. ¿Es verdad? Tú estás, ¿verdad? Es como si estuvieras aquí. Y lo único que en vez de estar en Mayagüez, estás en, qué sé yo, en mucho más lejos. Pero en aquella época realmente uno se iba y estaba por su cuenta por allá. Desconectaba. Uno se desconectaba mucho más del lugar de origen de uno en ese momento en que uno estaba estudiando fuera. Así que yo me fui a estudiar, fui a la Universidad de Princeton, una universidad muy, muy buena, ¿verdad? Muy prestigiosa, lo cual lo agradezco, ¿verdad? Porque es una universidad que tiene un nivel de intelectual muy, muy bueno, una biblioteca excelente. Para una persona como yo que me gusta la lectura, pues eso era como el paraíso, porque allí en esa biblioteca lo tenían todo. Prácticamente. Tú, ¿verdad? Cualquier libro que tú estabas leyendo un libro y hacía una referencia a este otro libro que podría ser interesante, tú lo buscabas y allí estaba, inmediatamente lo conseguías. Así que estuve 4 años allí.
fue una experiencia muy, muy buena. Y entonces después fui a estudiar, seguí la escuela graduada. Ujú. En ese caso me trasladé a la Universidad del Estado de Nueva York, en un recinto que está localizado en una ciudad que se llama Binghamton, que está Ok. bastante al norte en el estado de Nueva York, en el departamento de sociología, que era un departamento muy bueno, con profesores muy conocidos internacionalmente, y estuve allí 4 años adicionales. Así que en total estuve 8 años fuera, ¿verdad? Wow. Del 77 al 85 estuve fuera de Puerto Rico. Venía a menudo, venía en el verano, casi todo, Claro, no claro, todo, claro. venía muchos veranos, venía algunas navidades, estaba en contacto, pero la mayor parte del tiempo estaba Y es residiendo bien allá. difícil pasar unas navidades fuera de Puerto Rico. Sí, no, y sobre todo en esa zona donde yo me quedaba, que hacía un frío terrible. Allá en Princeton, que está en New Jersey, hacía frío, pero no tanto. Pero allá en Binghamton, que como te dije, es bastante al norte, en el estado de Nueva York, es así, allí los inviernos son bien fuertes. Y sí, a uno le da la nostalgia por el Caribe. Y entonces tuve 8 años allá, en Estados Unidos, y cuando acabé los cursos de maestría y doctorado, que fueron los Ujú. últimos 4 años, pues entonces regresé a Puerto Rico, ahí empecé a trabajar y mientras trabajaba acabé la tesis doctoral, ¿verdad? Para acabar el doctorado. Yo regresé a Puerto Rico en el 85 y estuve 3 años y medio más o menos en lo que acabé la tesis, que acabé como a principios del 89. Durante ese periodo yo trabajaba, era maestro de escuela superior y una vez acabé la tesis, pues entonces ahí tuve la fortuna de competir para una de las plazas que en ese momento se habían abierto en la Universidad de Puerto Rico y me escogieron como una de las personas que, ¿verdad?, que iban a contratar. Y entonces adquirí esa plaza en la UPR y de allá para acá, del 89 para acá, pues he estado trabajando en la UP, Como ¿verdad? profesor de la UPR. Como profesor de la UPR. Primero como investigador. En esa época todavía existía el concepto de, que yo creo que está desapareciendo ya, el concepto de personas que el nombramiento era de investigador. Yo trabajaba en un Ok. seminario de investigación que se llama el Seminario Federico de Onís, que está en el Departamento de Estudios Hispánicos, y yo era allí investigador. Que de nuevo para mí he sido una persona de mucha suerte en ese sentido, porque el trabajo de investigador es estudiar, investigar, Ujú. leer y escribir, Lo que le encanta. y que es lo que me gusta hacer, ¿verdad? O sea que en nuestra sociedad uno de los problemas más tristes y que debemos ver cómo lo atendemos es que muchas personas, yo no sé si la mayoría, pero muchas personas se ven obligadas a trabajar en algo que no les gusta, Ujú. ¿verdad? Yo he tenido la alegría de poder trabajar en algo que me gusta. Eh, y más adelante, recientemente, pues cambié de condición, vamos a decir, de investigador a catedrático Ujú. normal. Pero sí, desde el 89 para acá, creo que fue en octubre del 89 que empecé, pues he estado trabajando en la Universidad de Puerto Rico. ¿Recuerda de qué era el tema de esa investigación de tesis? Sí, claro. La tesis mía fue sobre un estudio que tenía que ver con Puerto Rico en la década de 1930, durante la Ok. Gran Depresión, un periodo muy interesante en la vida de muchos países, pero de Puerto Rico en particular. Y el tema específico de mi tesis era eh, el, el impacto y el rol de los programas en esa época, ¿verdad? La Gran Depresión es una crisis económica muy grave Ujú. y como parte de esa crisis económica muy grave, hay una crisis más concreta, más específica de la industria del azúcar a nivel mundial y a Ujú. Es nivel de verdad. Estados Unidos, de la cual Puerto Rico era parte, porque era un país productor de azúcar. Y por lo tanto también había una crisis de la economía azucarera en Puerto Rico. Y entonces el gobierno federal, como parte de las políticas del llamado Nuevo Trato, Ujú.
también adoptó unas políticas y unos programas para atender la crisis de la industria del azúcar, que tuvieron un impacto en Puerto Rico. Y mi tesis era sobre eso, ¿verdad? Sobre el impacto de las políticas del gobierno federal para atender la crisis del azúcar, el impacto de esas políticas en Puerto Rico y, entre otras cosas, cómo contribuyeron y prepararon en parte el camino para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, como fue el Partido Popular, que surgió a finales de la década de 1930, en el contexto de la Gran Depresión. Así que tenía que ver con la crisis de la industria azucarera en Puerto Rico, en el contexto de la Gran Depresión, las políticas del gobierno federal de Estados Unidos sobre la industria azucarera, y cómo esas políticas impactaron a Puerto Rico y cómo también allanaron el camino a cambios políticos que se van a dar posteriormente. Ese era el tema. Pues yo realicé un bachillerato en ciencias políticas, así que por eso por eso lo estoy escuchando hablando de historia y es muy similar porque la política va arraigada a la historia. Claro. Y estuve haciendo también una investigación de maestría. Tristemente la investigación fue boicoteada políticamente. Y básicamente lo que buscaba era replicar el modelo que tenía Caguas de gobernanza democrática en el municipio de Río Grande. Utilizando pues todo lo que William Miranda Marín, los puntos que él tenía estratégicos para desarrollo y replicarlo en el municipio de Río Grande. Tristemente fue boicoteado. Okay. Actualmente estoy haciendo otra investigación que va dirigida a lo que es el acceso a la información en los municipios. Pues me quiero enfocar en esa área, específicamente en el municipio, porque aquí las investigaciones de gobierno a nivel municipal casi no hay. Okay. Casi no hay. Y me gustaría ser de esos pioneros que investigan el tema. Leí también que fundó el PPT, que era lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo surge la idea del partido? ¿Cómo era? Partido Pueblo Trabajador. ¿Cómo surge? Sí, bueno, a mí no me gusta decir que yo fundé el PPT, ¿verdad? O que Bernabe fundó el PPT, porque realmente... Fue un grupo. Un grupo, ¿verdad? No fui yo. Y como te dije, desde hacía ya mucho antes de la existencia del PPT, yo había colaborado con compañeros y compañeras en diferentes organizaciones y diferentes frentes, diferentes actividades, que participábamos en todo tipo de iniciativas sindical, ¿verdad? En defensa de los trabajadores y trabajadoras, sindical, ambiental, los derechos de la mujer, la defensa de la Universidad de Puerto Rico. Todas esas luchas, estábamos activos, ¿verdad? En todas esas luchas. Y eso implicaba lo que siempre implica, ¿verdad? Hacer foros, hacer talleres, publicar hojas sueltas, publicar boletines, distribuirlos, venir a vistas públicas cuando haya algún tipo de legislación para oponerte o para apoyar o para modificar, hacer piquetes, hacer marcha, hacer desobediencia civil, hacer todo tipo de actividad para llevar tu mensaje, ¿verdad? Y llevar tu mensaje al gobierno de que tú quieres que el gobierno haga algo o que el gobierno no haga algo o lo que sea. Y hemos estado involucrados en eso y seguimos involucrados en eso. Pero nosotros fuimos reflexionando a lo largo de mucho tiempo de que no bastaba con eso. No podíamos estar en eso nada más, sino que era necesario hacer un esfuerzo porque en vez de manifestarnos y protestar para que el PNP y el PPD hicieran esto o hicieran lo otro, nosotros tener nuestros propios legisladores, sí, claro, tener nuestros propios alcaldes. Las voces dentro. Tener nuestra propia gente, ¿verdad? No tanto que, qué sé yo, que los ambientalistas le pidamos al PNP y el PPD que hagan algo. No, vamos a poner a los ambientalistas en la legislatura para que sean los ambientalistas los que elaboren la legislación. Así que ahí fue que la idea, ¿verdad? La idea venía de mucho antes, ¿verdad? La idea de que necesitábamos algún tipo de vehículo para llevar esas luchas a la legislatura y a los puestos electivos venía de mucho antes. En el año 2010-2011 fue que decidimos, ¿verdad?
luego de muchas reuniones que realizamos, el momento es ahora, ¿verdad? Lo debemos hacer ya. Ya no podemos esperar más. Tenemos que inscribir algo para tener nuestro propio vehículo político. Nuestra apreciación, que yo creo que la historia nos ha dado la razón. Nosotros ya en el 2009, 2010 hicimos este análisis y por eso participamos por primera vez en el 2012. Era que en Puerto Rico había una crisis económica que ya venía manifestándose desde 2006, que la economía de Puerto Rico estaba estancada, estaba bajando los niveles de empleo, estaba bajando el ingreso del gobierno. Y nosotros planteamos que hay una crisis económica de Puerto Rico y esta crisis económica nosotros planteamos, y la historia nos dio la razón, no va a solucionarse. Esta crisis económica va a empeorar. La situación del país va a empeorar. No quisiéramos que fuera así, pero eso es lo que nos dice los datos. El diagnóstico. La situación va a empeorar. Y los dos partidos que nos han gobernado por tanto tiempo no tienen una respuesta a esa crisis, no tienen una respuesta a los problemas del país. Y en la medida que la crisis se profundice y que sea evidente que esos partidos no tienen respuesta, un número creciente de personas, no va a ser todo el mundo de golpe, pero un número creciente de personas va a estar dispuesta a buscar otras alternativas. Es decir, nosotros hicimos el análisis de que se iba a abrir un espacio político amplio en Puerto Rico para nuevas opciones, porque la situación del país iba a ser cada vez peor, los partidos tradicionalmente dominantes iba a demostrarse que no tenían alternativa y mucha gente o un número creciente de gente iba a decir hay que buscar nuevas opciones. Así que nosotros debemos aprovechar esta situación e inscribir nuevas opciones para que la gente pueda decir, bueno, aquí hay una nueva opción, ¿verdad? Así que nosotros hicimos ese análisis. Yo creo que el análisis fue correcto. Yo creo que si miras lo que ha pasado desde el 2010 en adelante, se ha confirmado todo eso. La crisis económica ha sido igual, ha sido cada vez peor. La incapacidad de los partidos de responder a esa crisis se ha hecho evidente. Y un número creciente de personas efectivamente están buscando nuevas alternativas, ¿verdad? En las pasadas elecciones, 14% de las personas votaron por la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana. Exacto. 14%. 14% un poquito menos votaron por el candidato del PIB, con Juan Dalmau. Ya son 28% de personas que votaron en las pasadas elecciones fuera de lo que tradicionalmente, ¿verdad?, la gente vota en Puerto Rico. Es verdad. Así que, como te dije, nosotros en el 2010, 2011 llegamos a esa conclusión de que era el momento para inscribir nuevas alternativas. Inscribimos el PPT. Las primeras elecciones no sacamos tantos votos, aunque sacamos más de los que mucha gente pensaba que íbamos a sacar, pero salimos muy, muy felices de la campaña, realmente muy contentos con la campaña por el impacto que tuvimos, por lo mucho que llamamos la atención, por toda la oportunidad que tuvimos de llevar nuestro mensaje. Muchísimo apoyo, muchísimo respeto que la gente tenía por nosotros, aún los que no votaron por nosotros. Y de nuevo, lo mismo en la segunda campaña, aunque, como dije, yo creo que es un ejemplo de la madurez del grupo que estábamos en el PPT, que nosotros dijimos, bueno, ya hemos participado 2 veces, obtuvimos 1% de los votos, que es muy poco, con todo lo chévere que ha sido participar, con todo lo bueno que ha sido llevar nuestro mensaje, con todo el respeto que nosotros hemos ganado, no podemos estar contentos con el 1%. Así que no se trata entonces de simplemente, pues vamos a inscribir el PPT mecánicamente de nuevo y volvemos a seguir repitiendo el 1% en vez de buscarlo repitiendo la misma fórmula, ¿verdad? Porque nos gusta repetir. No, nosotros dijimos, aguanta la lancha. Antes de inscribir de nuevo el PPT, vamos a ver si hay otras opciones. Porque evidente, nosotros en ese momento teníamos la apreciación, que correcta también, de que había mucha gente que ya no iban a votar por el PNP ni el PPD, que se habían desvinculado de esos partidos, pero por la razón que fuera, no estaban dispuestos en ese momento a votar por el PPT, ni a ingresar al PPT. Y nosotros planteamos, pues esa es la realidad.
y tenemos que ver si junto con esas personas que quieren crear una alternativa nueva, con quienes estamos de acuerdo en casi todo o en todo, pero que por la razón que sea no quieren estar en el PPT, pues perfecto, vamos a ver si junto con ellos podemos crear algo que sea más grande que el PPT, ¿verdad? Y ahí pues entonces entramos en discusión con las personas que habían estado apoyando la candidata Alejandra Lúgaro en el 16, que fue como candidata independiente. Entramos en discusión con los compañeros que apoyan o que estaban cerca del compañero Manuel Natal, que había salido del Partido Popular. Muchas personas que no estaban en ningún partido, pero que querían crear otra alternativa. Y de toda esa discusión, ¿verdad? Fue que entonces surgió la idea de crear el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Es difícil prepararse para un debate a la gobernación? Sí, es difícil. Es interesante, pero sí, es difícil. Lo más retante de las debates a la gobernación, para mí por lo menos, es el problema del tiempo, ¿verdad? Porque uno va allí a discutir temas muy complicados, ¿verdad? Problema económico de Puerto Rico, todo ese tipo de temas que son tremendamente complicados. Y entonces tú tienes muy poco tiempo para responder y para elaborar. Sí. Para los políticos que no tienen nada que decir, pues eso no es problema, porque llenan sus 2 minutos, ¿verdad? Con retórica y con cosas vacías, y no tienen problema. Pero para los que queremos poder elaborar ideas lo más concretas posible sobre eso, pues es un reto muy fuerte, ¿verdad? Sí, 2 minutos no dan. Exacto, 2 minutos no dan. Entonces tú tienes que escoger de todas las cosas que tú quisieras decir, cuáles vas a decir. Te vas a sentir un poco siempre insatisfecho contigo mismo porque caramba, no pude explicarlo bien. No pude haber añadido esto. No pude discutir esto, se me quedó esto sin decir, ¿verdad? Etcétera, porque es que no hay manera de meter en 2 minutos todo lo que tú quieras decir. Y claro, otro reto es que, ¿verdad? En los debates a la gobernación, pues tú tienes que responder a preguntas que tú no sabes de antemano, ¿verdad? Tienes que ahí mismo construir una respuesta y tienes que hacerlo frente a miles de personas, ¿verdad? Porque tú sabes que está todo Puerto Rico mirándote, ¿verdad? Una cosa es que tú me hagas una pregunta aquí, yo te la contesto, relax, claro. ¿verdad? Otra cosa es que tú sabes que todos los televisores de Puerto Rico están prendidos mirándote y que cada titubeo, si utilizas una frase que no es la más apropiada. El lenguaje corporal, el lenguaje corporal, cualquier cosa le van a sacar punta, ¿verdad? O sea que tú estás con la perse todo el tiempo, ¿verdad? De decirlo todo claramente, de no meter la pata, ¿verdad? Así que es una situación bastante retante, ¿verdad? Esos debates. Pero nada, se enfrenta. Yo creo que uno de los aspectos positivos de ser candidato a la gobernación tiene que ver con los debates, pero no solo con los debates, con todas las actividades que tú tienes que participar, es que te obliga a precisar las ideas, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Porque precisamente porque tú sabes que vas a tener poco tiempo para contestar las preguntas. Una cosa que yo aprendí cuando fui candidato a la gobernación es que todos los temas que tú sabes que te van a preguntar o que te puedan preguntar, debes tener una respuesta clara y precisa, ya más o menos pensada, ¿verdad? Si te preguntan, candidato, ¿usted está a favor de la legalización de la marihuana? ¿Verdad? Exacto. Pues tú debes tener una respuesta para eso, no debes estar dando vueltas, sí, ¿verdad? Sí. Debes poder decir, sí, yo estoy a favor de la legalización y estoy a favor de la legalización por estas 3 razones. Razón número 1, razón número 2, razón número 3. Ahí acabaste los 2 minutos. Entonces tú quieres, exacto, pero tú tienes que tener esa respuesta ya organizada, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando yo iba para los debates o programas y demás, que iba guiando el automóvil, me hacía ese ejercicio conmigo mismo, ¿verdad? Me hacía preguntas, ¿verdad? Yo mismo, y me decía, contéstala en 1 minuto. ¿verdad? Okay. O sea, en 1 minuto, ¿cuáles son sus propuestas
para atender el problema económico de Puerto Rico. ¿Verdad? Si te dieran un minuto, ¿cómo tú contestas eso? ¿Verdad? Sí, Y entonces sí. yo mismo me preparaba una respuesta, ¿verdad? Pues mire, yo haría 5 cosas. Yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto y yo haría esto, ¿verdad? Y Ok. esas son las 5 cosas que yo haría. O sea, tener claro ya, ¿verdad? ¿Cuál es el esqueleto de tu respuesta a todos estos temas? Y claro, dependiendo del espacio que te den, Claro. o sea, si te dan un minuto, pues tú dices, yo haría estas 5 cosas y haces la lista. Si te dan un poquito más de tiempo, pues tú explicas cada una de ellas, ¿verdad? El tiempo que sea. Pero tener el ser candidato a la gobernación me obligó y me enseñó, y es algo que yo he seguido aplicando, ¿verdad? A que es importante todos los temas que tú sabes que son importantes, que te van a preguntar, tener una respuesta ya más o menos bosquejada y que sea, en mi caso, lo más clara posible, ¿verdad? ¿Cómo ustedes resolverían el problema del estatus de Puerto Rico? Bueno, pues yo lo resolvería con estos 3 pasos, esto y esto, ¿verdad? La propuesta nuestra con respecto a eso es esto. Y yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Porque eso ayuda a que la gente entienda, ¿verdad? El mensaje de uno, Claro. ¿verdad? Que te hagan una pregunta y tú das muchas vueltas y das muchas explicaciones, pero realmente la persona, después de haberte oído hablar por 2 minutos, no sabe, Se quedó en blanco. se quedó en blanco, ¿verdad? Habló muy lindo y habló muy chévere, pero no me quedó muy claro qué es Sí, lo que sí. está proponiendo. Entonces yo creo que ayuda mucho, y ser candidato eso me lo enseñó, a uno de manera bien rápida, de manera bien breve y de manera bien directa, decir mi posición con respecto a esto es sí o es no, o lo que sea, y es por estas razones, por estas 3 razones, por estas 4 razones, y dejarlas bien claras. Eso para mí es, a pesar de que esto de los debates a la Ujú. gobernación es un poco retante y te causa un poco de tensión, por otro lado, te exige, ¿verdad? Hacer eso. Nosotros nos preparábamos para los debates a la gobernación, hacíamos como un simulacro, que era lo más chévere, eso era, nos Con su entreteníamos. equipo de trabajo. Sí, entonces nos distribuíamos, los compañeros, diferentes compañeros hacían de los otros candidatos, ¿verdad? Había Sí, sí. un compañero que era Alejandro García Padilla y otro era en el 2012, Sí, ¿verdad? sí. Y el otro era Luis Fortuño y el otro era Juan Juan Dalmau, Dalmau. etcétera, ¿verdad? Y entonces pues íbamos cogiendo turno y cada uno de ellos cogía su turno y yo cogía mi turno, ¿verdad? Y ellos trataban lo más posible de imitar a los otros candidatos y pasábamos un buen rato a la misma vez que hacíamos el ejercicio. Ahora que habla de imitar, ¿le molesta que le hagan parodias? No, para nada. ¿Se las disfruta? Me las disfruto cuando tienen fundamento. Ok. Exacto. A veces inventan unas cosas que ¿verdad? Que como que no. A mí me han dicho alguna de la gente que han hecho parodias en los programas de estas, ¿verdad? Estas Ujú. parodias que no soy fácil de parodiar. Porque ellos dicen que las parodias dependen, ¿verdad? De coger algún rasgo De la persona. de la persona, ¿verdad? Y exagerarlo, ¿verdad? Pero ellos dicen que yo como que no tengo muchos rasgos Mm. que sean exagerables, ¿verdad? Como que no tengo Exacto, exacto. ningún gesto especial, ni ninguna característica así tan Notable. notable, exacto, que tú digas, mira, por ahí lo voy a agarrar, ¿verdad? Por ahí lo voy a agarrar eh, y que pues que a veces se hace un poco difícil, parece que soy un poquito aburrido pa- para parodiar. Pero no me molesta y eso es parte ¿verdad? De ser figura pública, ¿no? Sí, Que no, sí. Y al puertorriqueño nos gusta la parodia, nos gusta sí, hacer el sí. chiste, el meme. Ejé. A mí me Eh, gusta mucho ahí están esos sets de cartas, por ejemplo, que han hecho, sí. que están las figuras políticas y tienen una caricatura mía, por ejemplo, que estoy así con el puño en alto, ¿verdad? Y está chévere, ¿no? Se crea el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cuántas personas más o menos de lo que era el liderato del PPT se movieron para...? Porque Bueno. sé que Mariana Nogales era parte Sí, yo te diría que de... la gran mayoría de las personas que estábamos en el liderato y que no, ni siquiera en el liderato, en toda la estructura del PPT, pasaron al movimiento Victoria Ciudadana. Como te dije, nosotros tuvimos unas discusiones
intensas y buenas después de las elecciones del 2016, Ujú. porque nosotros, ¿verdad? Éramos una estructura democrática y hay, como en una estructura democrática donde están participando personas que tienen criterio propio, ¿verdad? Que no es una dictadura, que no es un caudillo el que manda ahí. Pues había diferentes opiniones, había unos compañeros que legítimamente pensaban que debíamos reinscribir el PPT, otros pensábamos que había que esperar para ver otras posibilidades. Esa fue la posición que prevaleció, la de otras posibilidades. Y cuando se dio, y la gran mayoría de los compañeros que pensaban que había que inscribir el PPT siguieron colaborando, ¿verdad? Y yo te diría que la mayoría también han pasado al movimiento Victoria Ciudadana. Así como tú dices, en el 2016 yo fui candidato a la gobernación Ujú. y la candidata compañera de papeleta mía era Mariana Nogales y ya ahora candidata, ¿verdad? Ahora, Fue candidata y fue electa representante, así que, ¿verdad? La papeleta del PPT, de gobernador y comisionada residente, en las próximas elecciones fuimos los dos candidatos del MBC y los dos resultamos electos. De igual manera, muchos otros compañeros que estuvieron en el PPT también fueron candidatos ujú. del MBC en estas elecciones. Así que yo te diría que la mayoría de los compañeros que estaban en el PPT pasaron al MBC. Y estamos ahí junto a las personas que vinieron de la campaña de Alexandra Lúgaro, junto a los compañeros que acompañan o son cercanos a compañero Manuel Natal, junto a otras personas como a la Irma Rivera Lacén y Ujú. otros más que no estaban ni en el Partido Popular ni en el PPT. Eh, Pero sí pertenecían a luchas Claro, sí, sociales sí, sí, claro, muchísima gente, ¿verdad?, que estaban involucradas en todo tipo de luchas sociales. Y de ahí nació Victoria Ciudadana. Y yo creo que tenemos que estar súper satisfechos con lo que ha hecho el MBC. El otro día estábamos celebrando el aniversario del MBC y yo mismo me sorprendí que nosotros estábamos celebrando el tercer aniversario del MBC. wow. O sea, el MBC nació hace 3 años. Que tú dices, Dios mío, pero en 3 años nosotros hemos creado un movimiento, hemos inscrito el movimiento, fuimos a las elecciones, Ganaron. elegimos 4 legisladores y tenemos a todo Puerto Rico hablando sobre el MBC, porque si tú prendes la radio ese es el tema, ¿verdad? MBC para Sí, aquí, MBC sí. para allá, aunque sea para atacarnos, Sí, pero ese es el sí. tema, ¿verdad? O sea, y tú dices, esto es 3 años. El MBC se anunció su existencia en marzo, abril creo que fue marzo del 2019. A diferencia de otros Y partidos que se crearon. estamos en marzo del 2022. O sea, hace 3 años que nació el MBC. Y el camino que en 3 años hemos recorrido es sorprendente. A diferencia de otros, como le estaba explicando, a diferencia de otros partidos que se crearon como el MUS, Mm, como el PPR, que desaparecieron. sí, y como el PPT no desapareció en el sentido de Lo que que, hizo fue funcionarse. exacto, no fue incorporarnos, ¿verdad? Pero sí, ciertamente. Y yo creo que ese avance tan bueno del MBC en sus primeros años, yo creo que va a continuar, es producto del entusiasmo que genera la unidad y la confluencia de fuerza, ¿verdad? Porque en las elecciones del 2016, por ejemplo, mucha gente me lo planteaba cuando yo estaba haciendo campaña del Ujú. PPT, pero ¿por qué ustedes no se juntan con Lúgaro? Si ustedes están de acuerdo en muchas cosas. Y yo le decía, bueno, en algunas cosas no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero la realidad es que estábamos de acuerdo en muchas cosas. Sí. Y porque ustedes no se juntan con Natal, ¿verdad? Y la verdad es que estábamos de acuerdo en casi todo, ¿verdad? En aquel momento yo decía, bueno, Natal lo que pasa es que está en el Partido Popular y yo creo que hay que buscar otras alternativas. Eh, pero en la medida que Natal salió del Partido Exacto. Popular, y que Lúgaro ella estuvo dispuesta y nosotros estuvimos dispuestos a reunirnos y hablar sobre las diferencias que pudieran haber y subsanar esas diferencias. En la medida que se reúnen fuerzas que vienen de distintos lugares, yo creo que eso genera mucho entusiasmo, ¿verdad? Que mucha gente dijo, caramba, esta gente habla en serio de la unidad y practica lo que dice,
¿verdad? Practica lo que dice. Porque yo me acuerdo cuando empezamos a hablar, se empezó a regar la voz, ¿verdad? De que estábamos creando Victorias, todavía no se llamaba Victoria Ciudadana, que estaba Lúgaro, que estaba yo, que estaba Natal, que estaba en otro grupo. Alguna gente me decía, eso no va para ningún lado porque ahí se van a pelear entre ustedes por quién va a ser el candidato a la gobernación. Tú vas a querer el candidato a la gobernación y Lúgaro también. Eso va a acabar en una pelea. Ninguna pelea. Nosotros nos reunimos, discutimos y acordamos, ¿verdad?, cómo era la manera más lógica de hacer la distribución de las candidaturas. Y se presentó en una asamblea. Sí, la ¿verdad? asamblea lo escogió y lo ratificó. Pero yo creo que genera mucho entusiasmo que la gente diga, caramba, en las elecciones del 2016, Lúgaro estaba por acá, y Bernabe estaba por allá, y Natal estaba por allá, y ahora se han reunido por el bien de Puerto Rico, Exacto. reconociendo que tienen un montón de puntos de acuerdo, se han unido en un solo movimiento, y ese es el camino, ¿verdad? El camino es lograr la unidad, y nosotros aspiramos a que no termine con el MBC, sino que nosotros sabemos que hay otras fuerzas políticas en Puerto Rico y personas que están de acuerdo básicamente con las ideas del MBC. Entonces nosotros, si quieren ingresar al MBC, perfecto, pero si no quieren ingresar al MBC o son otros movimientos políticos, pues tenemos que estar dispuestos a explorar la posibilidad de alianza, la posibilidad de acuerdo para ir juntos y golpear juntos a los que quieren perpetuar lo que hay ahora. Me informaron ahorita antes de entrar aquí que le encanta el cine. Me encanta el cine, sí, también me gusta mucho el cine, sí. ¿Le gusta el cine local, el cine internacional? Todos los cines. A mí me gusta, sí, me gusta. No, el cine a mí me gusta en términos generales. Una de mis penas, ¿verdad? Es que en años recientes y en meses recientes tengo muy poco tiempo ¿verdad? Para ver películas. Me gusta todo tipo de películas, me gustan más lo que llaman los dramas, ¿verdad? Los dramas. Pero no le tengo miedo a la comedia, ¿no? Una buena película de aventura, ¿verdad? ¿De acción le gustan? De acción, sí, algunas me gustan, no. Yo te diría que probablemente son las que menos me gustan, ¿verdad? De los géneros. De los géneros. No me gusta, yo no tengo problema con lo que llamaríamos, vamos a decir, la violencia en las películas, siempre y cuando la violencia tenga sentido con respecto a la trama que se está presentando, ¿verdad? Si tú ves una película como, qué sé yo, como a mí me gusta mucho Scorsese, un director, ¿verdad?, importante. Él tiene toda una serie de obras que trabajan con el mundo de la mafia, por así decirlo, ¿verdad? Como Casino, ¿cuál es la anterior? ¿Cómo se llama? Dios mío, Goodfellas, no sé si la has visto. No lo he visto. Goodfellas él tiene como una trilogía, una tetralogía de obras que tienen que ver con el mundo de la mafia. Una es Goodfellas, que es muy buena. Otra es Casino, que es con Robert De Niro. Goodfellas también. Más recientemente hizo The Irishman, que trata sobre el tema de la mafia en la unión de tronquistas, la figura de Jimmy Hoffa y todo lo demás. Bueno, pues esa, por ejemplo, a mí The Irishman me pareció buenísima, me gustó mucho. Y bueno, esa película es violenta, porque está hablando de la mafia en un sindicato, ¿verdad? Y está hablando de un individuo que trabajaba de un sicario, ¿verdad? Y bueno, pues entonces en la película van a haber asesinatos, evidentemente, y va a haber situaciones muy violentas, pero es lógico, ¿verdad? No es una violencia gratuita, ¿verdad? Es parte de, si tú estás hablando de una realidad que es violenta, pues habrá violencia en la película. Pero la violencia, ¿verdad?, como tal, a mí no me gusta mucho. Incluso yo tengo un niño de 8 años y a veces está jugando juegos de video y esas cosas. Y yo le digo, eso es muy violento para mí, yo no puedo, ¿verdad? Sí, porque están matando gente y cosas. Y algunas películas de acción, ¿verdad? Pues es como un poco como la violencia por la violencia, ¿verdad? Una historia que a mí... ¿Las de superhéroes le gustan? Algunas. Te voy a ser sincero, las películas de superhéroes a mí me parecen un poco simplistas, ¿verdad? Porque las películas de superhéroes, casi por definición, pues están los buenos y los malos, ¿verdad? Etcétera. Y la realidad
en el mundo es un poquito más complicada, ¿verdad? Por lo general, yo creo que es una simplificación de la realidad. Pero algunas me gustan, me gusta la primera de Spider-Man, Mm, muy precisamente buena. porque ese personaje de Spider-Man, ¿verdad? El muchacho, Tobey Maguire. exacto, el personaje, es un personaje bien aproblemado, como dicen, ¿verdad? Ujú. Que está inseguro, que no sabe si quiere ser superhéroe, ¿verdad? Que no entiende bien qué es lo que está pasando, ¿verdad? No es el superhéroe Hechón, hechón. exacto, tradicional, ¿verdad? Me estuvo simpática esa. Me gusta, algunas de las de Batman me han gustado también. Este, eh, pero sí, en términos generales, ¿verdad? Me parece que las películas de superhéroes, pues, el concepto mismo de superhéroe es un poco cuestionable, ¿verdad? Porque es esta idea de que hay un salvador que va a venir a Ujú. arreglar el mundo, ¿verdad? O a arreglar las cosas. Y precisamente lo que yo predico es lo opuesto, de que nosotros no debemos suponer que va a Ya, venir ya. algún salvador a arreglar las cosas, sino que todo el mundo debe... Poner su granito de arena exacto, todo el para mundo eso. tenemos que organizarnos, ¿verdad? El superhéroe es el colectivo, Ujú. el superhéroe es la comunidad. Y hay una película de muñequitos que me gusta mucho que lleva ese mensaje, que es Box Life, una de Ok. Disney de hace tiempo ya, tendrá ya sus añitos, que es muy buena, no sé La de si las hormigas. la de las hormigas, esa es buenísima, esa película es buenísima porque las hormigas se supone que trabajen todo el año y le entregan parte de su trabajo Ujú. a estos escarabajos que vienen y se llevan el excedente. Exacto. Y resulta que, ¿verdad? Que ya hay una relación de explotación porque las pobres hormigas Ujú. tienen que trabajar para esta clase gobernante que los explota. Y entonces hay una circunstancia que el excedente se pierde, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces los escarabajos cuando lleguen, o los saltamontes, yo no sé qué Eso es lo era que... en Saltamonte. Sí, unos insectos mucho más Ajá. grandes, cuando vengan se van a enfurecer y van a destruir el hormiguero, así que ellos se asustan y deciden tenemos que prepararnos para cuando... Y entonces van y contratan unos supuestos guerreros para defenderlo, pero que resulta que no son unos guerreros, que son unos insectos de De circo circo. que no saben nada de pelear, ¿verdad? Y al fin y al cabo las hormigas lo que se dan cuenta es de que tienen que organizarse Okay. ellas, que ellas mismas, ¿verdad? No esperar que venga un superhéroe y las defienda, sino que las hormigas mismas se organicen, ¿verdad? Ujú. Para defenderse y para pelear juntos en contra de los explotadores. Es una película muy marxista, Sí. yo no sé cómo, ¿verdad? Disney dejó pasar esa, pero esa me gustó mucho. Pero, pero sí, yo veo cine de todo tipo. Ahora que tengo un hijo, ¿verdad? Que tiene 8 años, antes tenía 7 y 6 4. Pues también veo todas las películas de niños, porque y algunas son muy buenas, Sí. Hay muchas, muchas buenas. sí, yo vi, me gusta mucho Moana, no sé si la has visto. Mi sobrina la tiene Sí, gastada. esa es buenísima, es buenísima. Es buena porque es ecológica, es feminista, es muy buena. Y más recientemente, bueno, hace 2 o 3 años salió esta Coco, que es muy bonita Coco. también, preciosa. Hace poco salió Encanto. Esa no la he visto, él la vio, pero yo no la he Está visto. buena. Sí, este, Disney se está enfocando más en vez de tener este villano, se sí. está enfocando más en los problemas sociales dentro de una familia. Ah, sí. Pues a mí me encantó la de Coco me gustó mucho, la de Moana me gustó mucho. Hay otras, hay una nueva ahí que no la he visto todavía, que es creo que es Turning Red, creo que se Sí, llama. la vi ayer. Creo que la derecha americana está alborotada criticándola, así que debe ser buena. Si la derecha la está atacando es que debe ser buena, no la he visto, pero Está buena, eh, está buena. eh, eh, y pero eso. Recientemente salieron unas acusaciones referentes a una situación que le pasó a la representante Mariana Nogales. ¿Cuál es la posición del Movimiento Victoria Ciudadana? Y si usted entiende que es un ataque personal. Sí, mira, primero que nada, para que se entienda bien lo que sucedió, Ujú. nosotros los legisladores tenemos que todos los años llenar un documento que se somete a la Comisión de Ética del Cuerpo y se somete a la Oficina de Ética Gubernamental. Y ese es un documento en el cual tú das toda una información, la parte quizá más importante es que tú detallas ahí cuáles son tus propiedades
tengo esta casa, tengo este automóvil, todas las propiedades que tú tienes. Pones ahí las cuentas de banco que tú tienes, cuánto dinero tienes en la cuenta de banco. Pones ahí ¿Se incluyen propiedades externas al país? pues yo supongo que sí. Sí, tiene que ser, debe ser. ¿Verdad? Tú pones ahí lo que sea. En el caso mío, pues, ¿verdad? Yo tengo un apartamento, tengo 2 automóviles, la familia mía, tengo 2 automóviles, cuenta de banco, ¿verdad? La cantidad, el balance que tú tienes en esa cuenta de banco, las deudas, tienes que poner las deudas, todo ese es el número más grande. Los números más grandes, los números más grandes en mi informe son las deudas. Y poner las deudas y todo lo demás. Bueno, ella, igual que nosotros, en fin, redactamos ese, ¿verdad? Llenamos ese documento y lo sometimos. En el caso de ella, había un encasillado que se suponía que se pusiera ahí si usted es oficial o algo así, ¿verdad? Hay una lista muy larga, es fácil uno, si tú lo miras, es fácil uno sí, confundirse, ¿verdad? No es una excusa, pero es fácil, ¿verdad? Que dice, ponga aquí en esta lista si usted es tal, una lista de cosas, y entre ellas dice oficial, o no sé cuál es el término, de alguna corporación o algo así. Okay. Ella dejó ese encasillado en blanco, no puso nada, creo que no aplica, ¿verdad? No lo llenó. Posteriormente, se le hace el señalamiento de que ella era o es oficialmente miembro de la Junta de Directores o directora de unas corporaciones que están inscritas en el Departamento de Estado y que no lo había incluido ahí, ¿verdad? Héctor, ese es el problema. Todo el revolú de que si corrupción, que yo qué cosa, es que no incluyó eso en ese apartado. ¿Cuál fue la reacción de Mariana a esta situación? Pues ella dijo muy claramente y muy transparentemente, es cierto, esa información yo no la incluí. Es cierto, esa información se debió incluir. Sí, levantó las manos y dijo, exacto, es cierto. Fue mi y culpa. Esa información no es secreta, yo no la estoy ocultando. Así que yo estoy perfectamente dispuesta a que ustedes me den ese blanco de vuelta y yo pongo la información, se corrige el documento, se incluye toda la información que haya que incluir y se acabó el problema. Si aquí se hubiese actuado de buena fe, ya se hubiese corregido el documento con la información que ella estaba perfectamente dispuesta a proveer y fin de la discusión. No hay más nada que discutir. A mí me pasó, por ejemplo, a todo el mundo le pasó, o casi todo el mundo, ¿verdad? Yo sometí el documento, puse ahí toda la información y al pocos días me llegó un mensaje diciendo, senador, se le quedó informar que en ese apartamento que usted está, que dice ahí que usted es dueño y que lo está alquilando a una persona, se supone que usted ponga el nombre del inquilino. No lo puso, ¿verdad? Nada, no es un escándalo, ¿verdad? Yo le digo, déjeme acá el documento, yo lo pongo, puse el nombre del inquilino y se acabó el problema, ¿verdad? Nadie estoy ocultando información, estoy un secreto, nada. Simplemente no puse el dato, me dijeron que faltaba el dato, pues yo lo puse, ¿verdad? Y lo mismo debió haber sido con la compañera Mariana Nogales. Claro, como aquí lo que hay es una intención de manchar la reputación, de exagerar esto, de convertir esto en el escándalo más grande de la historia de Puerto Rico, pues entonces se sigue insistiendo que ella quiso ocultar información, entonces se inventan la idea de que quiere ocultar la información porque supuestamente no ha pagado unos impuestos, que está documentado que no es cierto, ¿verdad? Okay. Ahora se le acaba de referir al FEI, diciendo que no ha pagado o alegando que quizá no ha pagado unos impuestos. Los impuestos son supuestamente son unos impuestos que tiene que pagar a la compañía de turismo cualquier persona que alquile un espacio a corto plazo, por ejemplo un hotel, o un hospedaje, algún tipo de cosa que se alquila a las personas a corto plazo, tienes que pagar esta contribución. ¿Los Airbnb no están regulados? Yo creo que los Airbnb tienen que pagar eso también, no estoy seguro. Pero el punto es que esas propiedades de las cuales Mariana es titular no se alquilan a corto plazo. Entonces no tienen que pagar ese arbitrio o esa cantidad, no sé cómo se llame. Y los ingresos que generan esos lugares que sí se alquilan, pero no a corto plazo,
se han pagado las contribuciones apropiadamente por la persona que recibe ese ingreso, que como ya se ha explicado infinidad de veces, es la señora Rita Molinelli, que es la madre Mariana. de Mariana, ¿verdad? Como si yo tuviera un automóvil que está a mi nombre, yo te lo doy a ti, tú lo usas, y tú con ese automóvil generas un ingreso, y ese ingreso que tú has generado y que tú recibes, pues tú lo informas en tu planilla y tú pagas las contribuciones que tienes que pagar, ¿verdad? Nadie puede decir, Bernabe está, ¿verdad? Exacto. Evadiendo contribuciones. Todo eso se ha requete explicado y se ha señalado, ¿verdad? Lo único, pues, que se quiere seguir tratando de señalar a la compañera como que ha concurrido en un acto de corrupción. Aquí no ha habido robo de ningún dinero, no ha habido apropiación de dinero, no ha habido nada que no sea un error en llenar un encasillado, ¿verdad? Y yo no quiero minimizar que es un error y debió haberlo... Sí, como el que usted me explicó. Ella lo ha dicho, ¿verdad? Fue un error mío, debió haber llenado este blanco con más cuidado. Si lo hubiese llenado con más cuidado no habría ningún problema. Como cometió un error al llenarlo, no incluyó esa información, pues bien, es un error. Ya ella reconoció que es un error. Ya ella está dispuesta a dar la información. Entonces, vamos a cerrar ese capítulo, pero no quieren cerrar el capítulo porque entonces no tienen issue. No tienen manera de seguir diciendo, ¿verdad? Y batiendo el tema y discutiendo el tema. Ahora lo enviaron al FEI, ¿verdad? El FEI tiene 90 días para investigar. Eso quiere decir que van a ser 90 días más de discusión del tema, ¿verdad? Por la radio, por la televisión, de discusión, de discurso y todo, y de acusaciones. Cuando se acaben los 90 días, el FEI puede pedir 90 días adicionales. Puede pedir una extensión. O sea que vamos a tener 90 días más de discusión del tema. Vamos a estar 6 meses discutiendo el tema. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Que estemos discutiendo ese no tema durante 6 meses. En vez de estar discutiendo los temas que tenemos que discutir, ¿verdad? Que son los problemas del país. O incluso algunas de las situaciones que la misma representante ha estado denunciando. Sí, de la expropiación de las playas. Ella está, bueno, ella estuvo, todo esto, ¿verdad? Para que hagamos la historia bien, todo esto empezó, toda esta situación empezó cuando ella estaba teniendo un rol protagónico en apoyo a la lucha contra la construcción de la famosa piscina en Rincón. En Rincón, es verdad. ¿Verdad? Sí, sí. Ella estaba participando muy activamente en ese proceso. Y empezaron a tirar el argumento absurdo de que ella era una hipócrita porque estaba en contra de la piscina en Rincón y a la misma vez era dueña de unos apartamentos en Palmas del Mar, ¿verdad? Como si querer construir una piscina ilegal en Rincón es lo mismo que ser dueño de un apartamento. Que ya estaba construido. O sea, sí, no, y además no es ilegal, ¿verdad? Ser dueño de un apartamento no es ilegal. Ser dueño de un apartamento en la playa no es ilegal. Ella no está violando la ley, ¿verdad? Ella no está objetando que haya apartamentos en la playa, está objetando que construyan una piscina, ¿verdad? Donde estaban construyendo una piscina en violación de la ley, según nuestra apreciación. Que después los tribunales confirmaron que efectivamente, recientemente, ¿verdad? Que era el caso. Y ahora más recientemente está denunciando la destrucción de la zona marítimo terrestre, de la zona de Mangle, en una parte del litoral de la costa de Salinas, ¿verdad? Curiosamente, el mismo día que ella hace la denuncia de esta destrucción ambiental, es el mismo día que la refieren al FEI, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? No quiere caer en la teoría conspirativa, ¿verdad? Pero es una coincidencia muy sospechosa y sugerente, ¿verdad? Que el mismo día que ella hace esa denuncia, le hacen ese referido. Para terminar con la entrevista, ¿qué usted le recomienda a estos jóvenes que van creciendo poquito a poco y desean incursionar a la política? Wow. Bueno, yo creo que es importante que incursionen. O sea, yo creo que debemos dejar de ver la política como algo que está a cargo de los políticos, ¿verdad? Yo rechazo mucho esta idea de allá están los políticos y acá estamos nosotros. Todo el mundo es político, ¿verdad? Aunque usted no quiera, ¿verdad? Cuando usted, en cualquier momento que usted trata de influenciar lo que hace el gobierno, usted le escribe una carta a un legislador,
usted llama por teléfono a un legislador. Para no hablar de cuando usted participe en alguna protesta. Hasta cuando usted habla con sus amigos y discute y critica al gobierno, sí, ¿verdad? o argumenta a favor de algo que está haciendo el gobierno. O recomienda. O recomienda. Usted está haciendo política. Usted está haciendo política. Y cuando uno hace algo, porque es inevitable hacerlo, lo mejor es hacerlo conscientemente, ¿verdad? Lo mejor es decir, la política es importante, porque la política me afecta, ¿verdad? Una posición que la gente no debe adoptar es la actitud, a mí no me interesa la política. A mí no mire, tiene que interesarle, porque es que la política lo va a afectar, ¿verdad? Es como si cuando anuncian que viene un huracán, usted dijera, a mí no me interesan los huracanes. Yo voy a ignorar eso, ¿verdad? Yo no brego con los huracanes. Bueno, usted no bregará con los huracanes, pero los huracanes van a bregar con usted. Y yo ¿verdad? encima. Así que más vale que, ¿verdad? que preste atención. De igual manera, usted puede que no le interese la política, pero la política se va a interesar por usted. Así que, nos guste o no, tenemos que hacer política. Debemos participar en la política. Debe preocuparnos la política. Así que yo creo que es muy bueno que los jóvenes quieran incursionar en la política. Ahora, yo creo que lo más importante que yo les sugeriría es que estudien, ¿verdad? Que no hagan política sin reflexionar, que no hagan política sin estudiar un poco de cuáles son los debates que se están dando, cuáles son los hechos que se están discutiendo, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo, ¿verdad? Porque Puerto Rico es parte del mundo. Yo creo que los ejes más importantes de la política tienen que ver por el gran choque entre dos fuerzas grandes. Vivimos en un mundo que se caracteriza por la desigualdad y se caracteriza por la injusticia social, se caracteriza por la desigualdad política de unos grupos que controlan la política y otros grupos que están fuera de la política, por la desigualdad económica de grupos que controlan la economía y se enriquecen y grupos que viven en la precariedad. Y yo creo que la política que necesitamos debe ser una política comprometida con los desposeídos, con la gente precarizada, con la gente maltratada, con la defensa del ambiente. Y hay que entonces preguntarse, ¿verdad?, cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que son necesarias para crear un mundo más justo y un mundo más democrático. Y para dar respuesta a esa pregunta, ¿verdad?, ¿qué hay que hacer para lograr la justicia social? ¿Qué hay que hacer para poder proteger el ambiente? ¿Por qué existe la desigualdad que existe? ¿Por qué existe la destrucción ambiental que existe? Para contestar esas preguntas hay que estudiar, ¿verdad? Eso no sí, llega, ¿verdad?, ¿verdad?, por magia. Hay que estudiar, hay que leer. Y yo invitaría, ¿verdad?, a los jóvenes a que efectivamente, ¿verdad?, estudien, hagan política, pero reflexionen, ¿verdad? Y háganla a partir de ese examen, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando en el mundo. Gracias, Rafael. Espero volver a tenerte en otra ocasión otra vez. Mucho gusto. ¿Tienes redes sociales? Sí, el Twitter mío es, yo ni me acuerdo ahora cuál es el handle. Creo que es Bernabe MBC. Okay. @Bernabe MBC. Y la página de Facebook es Rafael Bernabe Senador. Pero nada, lo buscan fácil, sí, buscan en Google ahí Rafael Bernabe Senador. Y aparece rapidito. Va a aparecer rápidamente. Pero sí, en Twitter estamos publicando cosas todo el tiempo, diariamente. En Facebook también se publican artículos. Casi todas mis intervenciones en la legislatura, se proyecta el video. A través de ese medio pueden comunicarse con nosotros. También aparecen algunas cositas en Instagram, pero aparecen menos. Aquí Brian, que trabaja conmigo en las comunicaciones, te puede decir más. Estamos empezando a incursionar en TikTok, pero todavía estamos... poquito a poco. Poquito a poco, sí. Pero Facebook y Twitter sí estamos ahí bastante al día. A que sí, a mí me pueden conseguir en todas mis plataformas a través de Héctor Javier Rosario. En Instagram HJRC90, son mis iniciales. Y no será hasta la próxima de otro programa de Entre Dos, Política Entre Dos. Bye bye.